somos el grupo número 3 de la materia de percepción antropológica. Venimos a hablar acerca del capítulo número 1 que trata sobre qué es la antropología. Los integrantes son Arteaga Marcillo Junior, Castro Lord Dayana, Sumo Zambrano Anthony, Figueroa López Andrea, Estupiñán Huesichulca Julio y Loran Chundi Odales. Como primer punto tenemos, ¿qué estudian los antropólogos? Podemos decir que los antropólogos estudian a los seres humanos, a nuestra especie en sí, tanto en nuestro desarrollo como en avances, tanto científicos como etnográficos. Por un lado tenemos, ¿qué es la diversidad humana? Esto hace referencia a la identificación de persona por la que cada cual es como es y no es como nos gustaría que fuera, ya que cada persona tiene distintos rasgos que representan las diferentes culturas y razas de cada especie humana, como tenemos lo que son las razas indígenas, mestizos, afroamericanos, que cada raza se distingue por algo en sí, pero no es algo específico, sino por varias cosas. También tenemos que la diversidad humana se basa también en lo que son creencias o aspectos físicos, como ya lo mencioné. También tenemos que esto es algo que distingue a cada grupo de personas. Por otro lado, tenemos que es la adaptación, variación y el cambio. Los humanos son los animales más adaptables en el planeta, tienen la capacidad de habitar nichos ecológicos exactamente cambiantes. Decimos que es el proceso en el cual los organismos hacen frente a las fuerzas de extinción medioambientales. Nos preguntamos, ¿cómo cambian los organismos para integrarse en sus entornos? Al igual que el resto de los animales, nosotros los seres humanos nos adaptamos de acuerdo al clima o a la situación en que nos encontremos de cada ciudad o localidad. Por otro lado, tenemos qué es la antropología. Podemos decir que la antropología permite estudiar al hombre y a las estructuras sociales en las que éste se encuentra inmerso, así como nos permite conocer la proximidad entre grupos culturales distintos que están relacionados por conflictos de diversos tipos. También decimos que la antropología permite adquirir conocimientos fundamentales sobre el desarrollo de los seres humanos, como es la evolución, la interacción con el hábitat y la organización sociocultural. Por otro lado, tenemos que la antropología en general se divide en cuatro campos, tales como son la antropología social, la cultural, la sociocultural, la antropología biológica o física, la antropología lingüística y la antropología arqueológica. Y más adelante mis compañeros les estarán hablando acerca de ello. Como sabemos, en el mundo existen distintos tipos de raza, etnia en sí. Esto es lo que nos quiere hacer entender este pequeño fragmento de los tres primeros párrafos. O sea, que en el mundo cada quien es como es, no es como nos gustaría que fuéramos. Muchas gracias. Mi nombre es Dayana Castro. Voy a hablar sobre las fuerzas culturales que dan forma a la biología humana. La perspectiva comparativa biocultural de la antropología reconoce que existen fuerzas culturales que constantemente moldean la biología humana. La cultura es una fuerza medioambiental clave que determina cómo crecen y se desarrollan los cuerpos humanos. Las tradiciones culturales promueven ciertas actividades, evitan otras y establecen normas de bienestar y de atractivo físico. Las actividades físicas, incluidos los deportes que están influidas por la cultura, contribuyen a construir el cuerpo. Un ejemplo es como ciertos países dominan algunos deportes porque culturalmente también hay mayor predisposición a ellos, mientras que en otros apenas destacan y no es porque no tengan las capacidades necesarias, sino que culturalmente no son interesantes y por lo tanto las descartan. Por lo tanto, la biología moldea al ser humano como la cultura y ambos pueden jugar a favor del ser humano para que ésta se pueda adaptar a cualquier lugar. Las subdisciplinas de la antropología. Antropología cultural. La antropología cultural estudia los orígenes e historias de la cultura del hombre, su evolución y desarrollo, describiendo, explicando, analizando
e interpretando las similitudes y diferencias culturales en todo lugar y tiempo. La antropología estudia tanto el comportamiento y las creencias que la gente aprende y comparte con otros, como la religión, organización social, política, económica, el arte y narraciones del lenguaje. La antropología cultural realiza dos tipos de actividades, la etnografía y la etnología. La etnografía, durante el trabajo del campo, el etnógrafo recoge datos que luego organiza, analiza, describe e interpreta para construir y luego presentar. Esto aquí tradicionalmente el etnógrafo convive con pequeñas comunidades locales que estudian sus creencias, costumbres, la vida social, actividades económicas, políticas y la religión. En la etnología, en cambio, analiza y compara los resultados de la etnografía. Intenta identificar y explicar las diferencias y similitudes de la cultura. Antropología arqueológica. La antropología arqueológica reconstruye, describe e interpreta el comportamiento humano y los patrones culturales a través de restos materiales. Los arqueólogos reconstruyen comportamientos y estilos de vida del pasado mediante excavaciones. A los arqueólogos se los conoce más por estudiar la prehistoria. Este es el periodo anterior a la invención de la escritura, hace menos de 6.000 años. Sin embargo, también estudian las culturas históricas e incluso las actuales. Un ejemplo es como el arqueólogo William Reiter aprendió acerca de la vida contemporánea al estudiar la basura moderna. El valor de la bausorología, como lo llamó William. En esto la basura proporciona evidencias de lo que hizo dicha población. Otro ejemplo es como el examen de los huesos de animales revelan información útil para determinar si las especies eran salvajes o domésticas. También la cantidad de fragmentos de la alfarería permite estimar el tamaño y la densidad de la población. Gracias. Sí. El enfoque sobre la variación biológica reúne 5 intereses especiales dentro de la antropología biológica. El primer interés es sobre la evolución humana, según revela el registro fósil, paleoantropología. La segunda es genética humana. El tercero es crecimiento y desarrollo humano. El cuarto interés es plasticidad biológica humana, la capacidad del cuerpo para hacer frente a tensiones como el calor, el frío y la altura. El quinto interés es la biología, evolución, comportamiento y vida social de monos, simios y otros primates no humanos. Dichos intereses vinculan a la antropología física con otros campos como la biología, la zoología, la geología, la anatomía, la fisiología, la medicina y la salud pública. La histología o estudio de los huesos ayuda a los paleoantropólogos que examinan cráneos, dientes y huesos a identificar ancestros humanos y graficar los cambios en la anatomía durante el tiempo. La antropología biológica también investiga la influencia del ambiente sobre el cuerpo conforme crece y madura. Entre los factores ambientales que influyen en el cuerpo mientras se desarrollan están la nutrición, la altura y la temperatura. La antropología lingüística. No se sabe con exactitud cuándo nuestros ancestros adquirieron la habilidad para hablar, aunque los antropólogos biológicos han observado la anatomía del rostro y el cráneo para especular acerca del origen del lenguaje. Los primatólogos han descrito los sistemas de comunicación de monos y simios. La antropología lingüística estudia el lenguaje en su contexto social y cultural, a través del espacio y el tiempo.
Algunos antropólogos lingüistas hacen inferencias acerca de las características universales del lenguaje y las vinculan con ciertas áreas en el cerebro humano. Otras contribuyen idiomas antiguos al comparar a sus descendientes contemporáneos y realizan descubrimientos acerca de su historia. Incluso otros estudios las diferencian lingüísticas para descubrir la diversidad de percepciones y los patrones de pensamiento en diferentes culturas. Antropología y otros cambios académicos. Antropología cultural y sociología. La antropología cultural y la sociología comparten un interés por las relaciones sociales, la organización y el comportamiento. Sin embargo, entre estas disciplinas surgen significativas diferencias por el tipo de sociedades que tradicionalmente estudia cada una. En un inicio, los sociólogos se enfocaron en el occidente industrial, los antropólogos en las sociedades no industriales. Surgieron diferentes métodos de recolección y análisis de datos para lidiar con estos diferentes tipos de sociedades. Para estudiar naciones complejas a gran escala, los sociólogos llegaron a apoyarse en cuestionarios y otros medios de recopilación de bases de datos cuantificables. Durante muchos años, el muestreo y las técnicas estadísticas han sido básicos para la sociología, mientras que la capacitación estadística ha sido menos común en la antropología, aunque esto va cambiando conforme los antropólogos trabajan cada vez más en naciones modernas. Los etnógrafos tradicionales estudiaban poblaciones pequeñas y no letradas, es decir, sin escritura, y se apoyaban en métodos adecuados a dicho contexto. Ahora la antropología y la sociología convergen en muchas áreas y tópicos. Conforme crece el moderno sistema mundial, los sociólogos ahora realizan investigaciones en países en desarrollo y en otros lugares que alguna vez estuvieron principalmente dentro de la órbita antropológica. Conforme se extiende la industrialización, muchos antropólogos trabajan ahora en naciones industriales, donde estudian diversos temas, incluidos el declive rural, la vida en ciudades del interior y el papel de los medios masivos de comunicación en la creación de patrones culturales nacionales. Buenas tardes. Mi nombre es Antonio Chumo y le vengo a hablar sobre la antropología psicológica. La antropología psicológica se encarga de estudiar la relación entre procesos culturales y mentales del ser humano, realizando un enfoque particular en la interacción de los individuos de una determinada comunidad, utilizando como variables el idioma y procesos cognitivos que reflejen la incorporación de la sociedad. Esto nos quiere decir, como prácticamente ahí dice, la antropología psicológica, la antropología y la psicología tienen una cierta relación porque estamos estudiando el hombre y cómo va cambiando su metodología y sus formas de ver al mundo, tanto como afectan los cambios de la sociedad y cómo puede afectar esto psicológicamente. Dentro de la antropología psicológica se encuentra la antropología cognitiva, que nos dice que es el primer objetivo de la antropología cognitiva, es abordar la cultura o más bien la diversidad cultural, como vía necesaria de aproximación al pensamiento humano. Esto no implica el análisis a lo que se puede llamar mentalidad primitiva, como más destacado de la diversidad. Tenemos también la cultura y personalidad del individuo. Nos dice que establece una relación entre cómo la cultura posee una influencia directa con el comportamiento y forma de pensar de las personas, es decir, la personalidad. Cada persona tiene su propia forma de pensar, su propia personalidad y sus propios tipos de creencias culturales. Entonces tendríamos que analizar bastante el tema de cada persona y cómo se desenvuelve psicológicamente esa parte y cómo afecta también la cultura. Tenemos la antropología psicoanalítica, que se encarga de estudiar la relación de conducta del hombre y la creación de estructuras socioculturales en las comunidades humanas.
Esto nos quiere decir que, bueno, como las personas constantemente estamos avanzando, tanto socialmente como sociedad, estamos creciendo bastante. La antropología psicoanalítica se encarga de estudiar la relación de cómo esto puede afectar psicológicamente al individuo, a las personas. La antropología aplicada. La antropología aplicada se entiende a la relación de prácticas y teorías de antropología para el análisis y solución de problemas. La antropología aplicada puede ocupar elementos de cualquiera de sus subdisciplinas, como la arqueología, antropología física o biológica, antropología sociocultural, antropología lingüística, así también con una variedad de amplias herramientas metodológicas en las que resalta el uso de la etnografía. La importancia de los estudios antropológicos aplicados. Su importancia está dada por la necesidad de acercar el análisis antropológico al diseño, ejecución y evaluación de políticas sociales y proyectos humanos y comunitarios de desarrollo. Estos intentos planificados de transformación social necesitan de una mirada antropológica por la adecuación cultural de un proyecto de estudio en una variable crucial que suele tener una incidencia directa sobre su éxito o fracaso. La antropología aplicada se trataría como de aplicar todos estos aspectos ya antes mencionados y mirar hacia muchas variables que pueden afectar tanto en que si fracasa las cosas como sociedad, o así como tienen un éxito, cómo puede cambiar de un punto a otro punto, teniendo en consideración muchas variables. Y de eso se encarga el antropólogo, de estudiar las distintas variables que pueden surgir a través del estudio. Gracias. Hola, voy a hablar acerca de los métodos científicos. Se conoce a la antropología, que es una ciencia humanista. ¿Por qué humanista? Porque ésta estudia a las personas, las estudia desde sus saberes ancestrales, su cultura, su religión y su lengua. Dentro de la antropología sociocultural, la etnología es una ciencia comparativa que trata de identificar e explicar las diferencias y similitudes culturales, poner a prueba hipótesis y construir teorías para mejorar nuestra comprensión de cómo funcionan los sistemas sociales y culturales. El antropólogo es el encargado, como decía, de estudiar y de recrear o revivir esos momentos que poco a poco con las generaciones nuevas se van perdiendo. Entonces se compara la generación actual con una generación pasada. Para ello se necesitan informantes claves, como pueden ser las personas con más años de vida, las personas adultas, las cuales son portadores de información importante que los antropólogos pueden utilizar para hacer su análisis o con ello poder abarcar y saber y conocer más de esta cultura que se está estudiando. Los datos para la etnografía provienen de sociedades ubicadas en varias épocas y lugares y por tanto pueden surgir de la arqueología, así como la etnografía, su fuente más usual. Los etnógrafos comparan y realizan estas generalizaciones acerca de las sociedades y las culturas. Un ejemplo, aunque Charles Darwin no era un antropólogo, pero vemos cómo él lo hacía y gracias a esta recolección de datos y gracias a esta investigación, a este acercamiento, se pudo ver cómo en las Islas Galápagos existían 14 especies de pinzones, que éstas se adaptaban a su ambiente. Asimismo, las jirafas. Se tiene registro de que las primeras jirafas que se tiene el registro eran de cuello corto, pero las últimas o las actuales tienen el cuello más largo y se llegó a concluir por medio de la recolección de datos de que éstas tenían su cuello así
porque se adaptaban al entorno, ya que con el pasar de los tiempos las hojas que ellos comían estaban más altas y tenían que adaptarse a este nuevo sistema. Entonces su cuello se adaptó para que pudiesen alimentarse. Entonces es así el etnógrafo, como a través de la recolección de los datos de informantes clave, de los informantes, de hacer una evaluación del lugar, se pueden obtener varias teorías fundamentadas, teorías que tienen fundamento y que llegan a una realidad. Ahora, las teorías asociadas y explicaciones. Una teoría es un conjunto de ideas formuladas para explicar algo. Como lo decía, una teoría es un conjunto de ideas formuladas, y estas ideas formuladas se obtienen a través del investigador, en este caso el antropólogo, que realiza hacia las personas los informantes claves o a dicha cultura. Una teoría efectiva ofrece un marco conceptual que explica y puede aplicarse a múltiples casos. Una teoría efectiva ofrece un marco conceptual que explica y puede explicarse en varios casos, como decía. Cualquier ciencia busca la explicación confiable que predigan las ocurrencias futuras. El antropólogo no solamente se da cuenta de las cosas que sucedieron, sino que también con ello puede determinar las cosas que van a suceder. Ejemplo, una cultura puede modificarse a través del tiempo, cómo ha ido cambiando y perdiendo varios de estos, como pueden ser los saberes ancestrales, y cada vez más se forma una civilización más actualizada, y un antropólogo puede llegar a deducir qué pasaría en un futuro. Las predicciones resisten las pruebas diseñadas para refutarlas. Las explicaciones científicas se apoyan en datos que pueden provenir de experimentos, observaciones y otros procedimientos sistemáticos. Jamás un científico va a dar su punto de vista o una respuesta sin antes una investigación. Lo mismo un antropólogo no puede dar su punto de vista sin antes conocer superficialmente, por lo menos, de la cultura que está investigando. No puedo decir algo de lo que no sé, es lo que nos trata de decir aquí. Las causas científicas son materiales, físicas o naturales. Las causas antropológicas, desde mi punto de vista, serían el revivir ese momento que se está perdiendo. Las teorías sugieren patrones, conexiones y relaciones que pueden confirmarse mediante nuestra investigación. Los patrones y esas conexiones son los informantes clave. Informantes claves, los informantes actuales, y si se extiende a una investigación larga, se puede llegar a un informante de a futuro, o sea, un informante luego de, por ejemplo, unos 15 años en una investigación, su pensar, su saber y hacia dónde va o se dirige esta persona. Cuando múltiples variables pueden predecir. El método científico, como se muestra en la recapitulación 1.3, no se ve limitada a la etnografía, sino que aplica a cualquier estudio antropológico que formula preguntas de la investigación y recopila o utiliza datos sintéticos para poner a prueba las hipótesis. Un antropólogo puede generar hipótesis acerca de la cultura que está estudiando, pero no puede formular teorías con base si no tiene esta recolección de datos, esta formulación de preguntas hacia las personas de las cuales está investigando. Con frecuencia los antropólogos recopilan datos que le permiten plantear y proponer poner a prueba diversas hipótesis acerca de las actitudes y comportamientos. Como lo decía, puede generar hipótesis, pero no son verdaderas, son hipótesis como la palabra mismo lo dice, pero estas hipótesis pueden llegar a ser verdaderas una vez que el antropólogo tenga toda la información y pueda verificar, ya que él ha hecho un estudio de campo, un estudio de observación al lugar, y puede llegar a concluir si estas hipótesis ya son una realidad o siguen manejándose como una hipótesis que pueden quedar en el pasado. Gracias.